Amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Vamos a abrir caminos hoy con un santo muy querido de muchísima gente, San Antonio de Padua. Lo interesante de San Antonio es que ni se llamaba Antonio, ni nació en Padua, no era italiano, sino que era portugués, ¿sí? Y los portugueses se tienen que sentir sumamente orgullosos de haber tenido un personaje como Antonio, que tampoco se llamaba Antonio, porque Antonio fue bautizado con el nombre de Fernando. Fernando nace en Portugal y sus padres pues se ocuparon mucho de su educación y lo pusieron para que aprendiera las primeras letras y aprendiera sus primeros conocimientos formales y todas estas cosas con los sacerdotes agustinos. Entonces él conoció a Dios a través de su papá y su mamá y a través de los sacerdotes agustinos. Sí, era un muchacho bien preparado, era un muchacho estudiado, conocedor, ¿sí? Pero el rey Fernando llegó un día con unas reliquias. Invitó para una gran misa y él estaba un poco como, ¿y qué es lo que está pasando? No entendía, ¿sí? ¿Reliquias? ¿De quién? ¿Qué pasó? ¿Eh? Resulta ser que habían habido unos sacerdotes franciscanos cuyo carisma era la misión y se habían ido para Marruecos, al norte de África, y allí habían sido martirizados por los musulmanes y habían muerto. Y el rey Fernando los traía con gran seriedad, con gran prosopopeya, para que reverenciaran los restos de estos sacerdotes franciscanos que habían muerto por llevar el Evangelio de Jesucristo. Oye, esto le impactó muchísimo a Fernando y dijo, oye, ¿y esto qué es? O sea, y verdaderamente en su espíritu juvenil, es que los jóvenes tienen que tener ese ardor y ese deseo de ser cada vez mejores y de aventura y de ser capaz de conquistar muchas cosas. Y eso lo tenía Fernando por dentro. Y su papá y su mamá les parecía que era muy bueno que lo tuvieran, porque esa es una característica propia de la juventud. Fernando entonces decide que él se va a meter a franciscano, él va a entrar en la congregación de los franciscanos y él va a ir también a evangelizar a Marruecos para convertir a esa cantidad de gente, convertirlas al cristianismo. Se hace franciscano, entra en el convento, lo aceptan muy bien, estudia. No se sabe exactamente en qué momento se ordenó sacerdote, ¿sí? Lo que sabemos es que después que él pasó un tiempo estudiando en el convento de los franciscanos, lo mandan para Marruecos porque él quiere ir a Marruecos, él quiere ser también un mártir, él quiere ser un hombre que haya dado su vida por completo. Se va para Marruecos y Dios tiene muchas señales para las cosas, ¿sí? Resulta que cuando llega a Marruecos, al poquito tiempo se enferma, le da hidropesía. Lo tienen que devolver, se tiene que regresar. Se monta en el barco para irse de regreso y en ese barco de regreso empieza entonces una tormenta, olas gigantescas, el barco está a punto de naufragar y total el barco viene y choca contra las costas de Rímini en Italia y ahí se queda. Ay, caramba, pues ¿qué vamos a hacer? No importa, dice, los que están allí, por lo menos salvamos la vida. Muy cerquita de la costa donde él estaba, donde había llegado el barco, resulta de que había un congreso, una reunión de franciscanos muy importante. Y a esa reunión justamente iban a decidir una cantidad de cosas importantes. Estaba el superior de la congregación que se llamaba Elías, y estaba también San Francisco de Asís, que había sido el fundador. Sí, amigos, San Antonio de Padua es compañero de tiempo con San Francisco de Asís.
Y este San Antonio, porque, disculpen, cuando él profesa como sacerdote, en aquel tiempo era costumbre cambiarse el nombre. Y a él le preguntaron qué nombre quieres para cambiarte ya como religioso, y él dijo que él quería el nombre de Antonio. Por eso de ahí en adelante se le conoce como Antonio, ¿okay? El padre Antonio. Entonces el padre Antonio pues va a esta reunión de los franciscanos, y en esa reunión de los franciscanos pues está todo el mundo muy atento, y hubo una serie de celebraciones, pero en uno de los momentos de las celebraciones ocurre como ocurre en distintas partes, ¿sí? Uno creyó que le había dicho al otro, el otro creyó que le había dicho al otro, total de que entre los grandes superiores ninguno había dicho quién era el que tenía que decir el sermón, tú sabes, o sea, las palabras principales ese día. Y como ninguno quería quedar mal, yo no lo preparé, tú no lo preparaste, el otro no, y entonces ninguno quería mal, y entonces se voltearon y uno de ellos vio a Antonio y dijo: Antonio, tú que eres un sacerdote jovencito, ven para que des la homilía y que el Espíritu Santo te inspire. Y Antonio pensó para sus adentro: oye, si yo nunca he dicho nada, o sea, yo no he preparado nada. Pero dijo: yo confío en Dios, yo confío en el Espíritu Santo. Y se paró frente a aquel gentío, ¿sí? Y las palabras que dijo y todo lo que él dijo fue tan inspirador, fue tan impactante para todo el mundo, que les movió los corazones y las voluntades de todo el mundo, que dijeron: ¿y dónde estaba este muchacho que sabe tanto y que habla tan bien? Pues una vez que terminó, inmediatamente el propio superior dijo: este muchacho va como predicador. Y no solamente como predicador, este muchacho va como formador de los jovencitos que están ingresando en la orden, para que también lo forme a ellos. Y así es como un sacerdote, un curita que no era nadie, ¿sí?, sino sencillamente, además de todo, que Dios lo había lanzado en aquel barco que casi se hunde porque estaba enfermo, se convierte de la noche a la mañana en un gran predicador y en un gran profesor. Interesante, amigos, los caminos de Dios cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú estás dispuesto a atender lo que Dios quiere de ti. Muchas veces nosotros nos empeñamos y le decimos: Señor, hágase tu voluntad, como decimos en el Padre Nuestro, pero hágase tu voluntad de acuerdo a lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. De ahí en adelante, San Antonio tiene una vida fascinante que en el próximo segmento te vamos a contar. Quédate con nosotros. Siempre junto a ti. San Antonio de Padua, el abogado de los imposibles, el patrono de los novios, el hombre que aparece con el niño Jesús siempre en los brazos. Era un sencillo sacerdote, era un muchacho que no quería ser un sencillo sacerdote, sino lo que tenía era un inmenso amor por dentro hacia Jesucristo. ¿Sí? Un inmenso amor hacia la Eucaristía. Él decía: en la Eucaristía está todo concentrado, todo concentrado. Y pues, por esos azares de la vida, siendo portugués, llamándose Fernando, cambia su nombre como religioso al de Antonio,
pretende ir como misionero para Marruecos, no lo aceptan en Marruecos porque se enferma, se tiene que ir, tormenta, llega al lugar donde le piden, da unas palabras y él se encomienda a Dios. Porque cuando tú te encomiendas a Dios, amigo, tú ves cosas maravillosas suceder. Lo único es que tú te prestes a Dios y dices, Señor, hazme un instrumento que a través de mí pase tu voz. Y ves cosas maravillosas suceder. Eso fue lo que hizo Antonio. Y Antonio, de no haber preparado nunca nada, convirtió y le movió el corazón a tanta gente que tenía ahí enfrente. Y de ahí en adelante sus superiores dijeron, este hombre está para estar parado en el púlpito, para hablar, para decir, para enseñar. ¿Sí? De San Antonio, por cierto, se conocen más de 53 sermones que él escribió, ¿sí? Porque él los escribía, los sermones que iba a pronunciar, pero nunca era lo mismo que cuando él hablaba naturalmente. Cuando él dejaba que el Espíritu Santo lo llenara y hablara naturalmente, pues era increíble lo que sucedía alrededor. Fíjense que de ahí sale y le piden que enseñe a los novicios y entonces lo llevan para que hable con una cantidad de gente, porque en Rímini había una cantidad de gente que era muy letrada, sabía mucho, muchos académicos. Y Antonio hablaba y hablaba y a cantidad de gente las convertía. Pero resultó que una vez él convocó para que fueran a una plaza que quedaba allí cerca del mar y para él predicar. ¿Ve? Eso es de que no llegó nadie. Y pasaba gente así de repente y veía y ni se acercaban. ¿Sí? Y entonces, en ese momento, Antonio se voltea al mar y frente al mar grita con voz muy fuerte. ¿Sí? Y dice, peces del mar, ustedes que son criaturas de Dios, escuchen la palabra de Dios, porque esta gente de esta ciudad no me quiere escuchar. Y dice la gente que empezaron a salir, a levantarse, ¿sí? Pececitos, 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 y todos movían la cabeza así como diciendo que sí, y él empieza a predicarle, y mientras él hablaba, el rato que él habló, todo el tiempo los peces salían del agua, volteando siempre a ver hacia donde estaba Antonio. Si eso lo llaman el milagro de los peces de San Antonio. Por supuesto, al poco tiempo se le llenó la plaza, se le llenó y la gente quiso escucharlo. Pero ya no querían escucharlo por lo que él iba a decirle, sino por el milagro que habían visto. ¿Sí? Otro día, ¿sí? Estaba en otra plaza, en otra ciudad, ¿sí? Y había un árbol lleno de pajaritos, pero lleno de pajaritos. ¿Sí? Y aquellos pajaritos hacían... Y Antonio no tenía micrófono, porque en ese tiempo no había micrófono, no tenía megáfono, porque en ese tiempo tampoco había megáfono, y la voz, por más que tenía una voz fuerte, no le salía para que escuchar. Y los pajaritos... Y él se voltea al árbol y le dice, pajaritos, criaturas de Dios, por favor, hagan silencio mientras hablo de su creador y después canten. ¿Eh? Increíble, increíble, pero los pajaritos se callaron. Y él empezó a hablar y habló y habló y dio toda la enseñanza de Jesucristo que él quería y que él estaba animado a hacer en ese momento. Y cuando terminó, ¿sí? Se volteó al árbol y dijo, pajaritos de Dios, ahora cántenle al Creador. Y empezó aquellos pajaritos otra vez a cantar, pero que aquello fue una belleza. ¿Sí? La gente no lo podía ni creer. Pues de allí él se va a Padua. Y en Padua es donde él vive por una buena cantidad de años. Y en Padua él evangeliza. Y evangeliza de una forma muy interesante, porque él reunía grupos de varones, reunía grupos de niñitas y de muchachitas, señoritas,
Y cada uno por separado les enseñaba. Y les enseñaba a vivir de acuerdo a lo que Cristo les había predicado. Y a que fueran personas fieles, y a que fueran personas piadosas, y que fueran puros, y que tuvieran responsabilidades. Porque decía, el mayor ofensa que existe hoy en día es que la gente no vive lo que predica. La mayor desgracia, decía San Antonio, es que mucha gente predica, pero no vive lo que predica. Eso se pudiera aplicar hoy en día. Pero Antonio reunía a su gente, ¿sí? Y él, con gran sabiduría humana, allá en Padua, un día le daba clases y enseñaba a las muchachas, otro día a los muchachos. Y decía, ¿sabes una cosa? Lo más importante dentro de una sociedad es un buen matrimonio. Porque un matrimonio que sea unido, fiel, responsable, que se quieran, es un matrimonio que va a ayudar a que la sociedad sea mejor. Y va a tener unos hijos. Los hijos que Dios le mande van a ser hombres y mujeres de bien a lo largo del tiempo. Dice, si yo estoy formando a estas muchachitas y yo estoy formando a estos caballeros, los tengo que poner para que se conozcan. ¿Qué tal? Entonces, él los fines de semana hacía fiestas. Y los muchachos del grupo de señoritas y las muchachas del grupo se reunían, hacían fiestas, comían, bailaban, conversaban y así se conocían. Y de ahí, de esos encuentros, surgieron cantidades de parejitas que se enamoraron y se casaron. ¿Sí? Y dicen que todo esto lo tuvo él como idea porque una vez allí en Padua habían dos muchachitas que decían, mira, mis padres no tienen el dinero porque antes se pagaba una dote. Y no tenían el dinero para pagar. ¿Y ustedes saben lo que les pasó? Quédate con nosotros que ya te lo cuento. Siempre junto a ti. A esas dos niñitas, dos señoritas, ¿sí?, que se querían casar y como los papás no tenían con qué pagar la dote para que ellas se casaran, entonces se iban a poner a vivir con los muchachos. Y Antonio le dijo, no, el padre Antonio le dijo, no, en lo más mínimo. Y se puso y consiguió el dinero suficiente para que los papás de estas dos muchachas pudieran pagar la dote y las muchachitas se pudieran casar y así formar buenos matrimonios. Entre eso y las charlas que le daban las parejitas y las parejitas que se empezaban a formar, la gente decía, mira, es que los matrimonios que el padre Antonio casa son matrimonios buenos, estables, felices. Hoy podrán tener las dificultades que tiene cualquier ser humano, pero son matrimonios estables y lo que el mundo necesita son matrimonios estables. Por eso lo agarraron como el santo casamentero, el santo que le gustaba, y hasta han hecho canciones y obras de teatro y operetas de San Antonio como el santo casamentero. El santo, ¿quieres tener buen novio? ¿Quieres tener una buena novia? ¿Quieres tener, mejor todavía, quieres tener una buena esposa o un buen esposo? Pídele a San Antonio. San Antonio te lo concede. San Antonio se representa también como el santo con el niño Jesús en los brazos. Siempre tiene el niño Jesús en los brazos. Muchas veces también tiene unas flores en el otro brazo. Pero el niño Jesús no falta porque la devoción al niño Jesús que él tenía era tan grande, que dicen compañeros de él que en varias ocasiones lo veían
a él rezando y lo veían con un niño en los brazos y con un niño que como que si brillara el niño. La gente dijo, San Antonio nunca lo dijo, pero la gente decía, ese que él está cargando indudablemente no es otro sino el niño Jesús. San Antonio hizo un milagro eucarístico. ¿Saben cuál fue? Pues miren, muy simpático. Ahí en Padua había un señor, de estos señorones, tú sabes, que tenía mucho dinero y movimiento y cosas. Entonces le dijo, mire, Padre Antonio, no se vaya a creer, yo no creo en Dios, yo soy ateo, no creo en Dios, no creo en la presencia de Cristo, no, olvídese de eso. Y entonces digo, ¿cómo se lo compruebo? Le preguntó el Padre Antonio. Digo, pues mira, no sé. Entonces de repente el hombre dijo, ah, sí, yo sé. Yo tengo un burro, aquí tengo un burro. Vamos a hacer una cosa, yo voy a dejar el burro 3 días sin comer ni beber. Y entonces, al tercer día nos volvemos a reunir aquí en la plaza pública para que todo el mundo lo vea, ¿ok? Le voy a traer un saco de comida y usted trae la Eucaristía. Si el burro escoge la Eucaristía, entonces yo creo que Cristo sí está presente. Y si se come mi comida, mire, usted es un fracaso. El Padre Antonio dijo, está bien, vámonos a hacerlo. Y el Señor guarda el burro y le deja de dar comida por 3 días. 3 días ese burro pasando hambre y sed, ¿no? Y San Antonio rezándole, Señor, ¿sí?, manifiéstate en esta, aunque sea a través de un burro. Yo estoy dispuesto a convertir, aunque sea a través de un burro. Bueno, llegó el tercer día, esa plaza se llenó de gente, nadie sabía lo que iba a pasar y estaba todo el mundo pendiente. El Padre Antonio se revistió y con toda solemnidad, ¿sí?, colocó la hostia consagrada en el sagrario, ¿sí?, y saca la custodia, ¿sí?, la saca hacia afuera, ¿no? Se presenta el hombre con su burro, ¿eh?, y le pone tremendo paca de comida allí para que se la comiera el burro. Y sale el Padre Antonio con la custodia y la hostia consagrada. Y de repente, señores, el burro no voltea a ver la comida y el burro se arrodilla frente al Santísimo. Se arrodilla, la gente no lo podía creer. Eso es lo que se conoce como el milagro eucarístico del burro. El burro se arrodilla frente al Santísimo, ¿sí?, y hasta que el Padre Antonio no dio la vuelta y entró en la iglesia otra vez con el Santísimo, el burro no se paró. El burro esperó que el Padre Antonio entrara. Y después que entró, se decidió a comer. Bueno, el señor le dijo, disculpe, Padre Antonio, yo me quiero confesar, confiéseme, porque de verdad que he sido un incrédulo. Y yo verdaderamente usted me ha demostrado con su sencillez, ¿eh?, que Cristo sí está presente. Y de ahora en adelante, ese hombre se convirtió en un gran difusor. A todo el mundo le contaba el milagro eucarístico con el burro y a todo el mundo le contaba que había que creer que Cristo verdaderamente estaba presente en la Eucaristía. San Antonio de Padua, uno de los santos más importantes que hay. ¿Por qué? Porque es tan querido, porque es el santo de los que busca novio, que busca buenos maridos, buenas esposas. Es el santo que dicen que es el santo de los imposibles, el santo para encontrar las cosas perdidas. ¿Y por qué el santo para encontrar las cosas perdidas? Bueno, parece que eso es porque una vez uno de los novicios, ¿sí?, de los que se estaban preparando para el sacerdocio, se le quitó, le robó, para ser exacto, el libro de misa que él tenía, un libro de oraciones que él tenía, que era muy bonito y que a él le gustaba mucho. Y el novicio agarró y se fue con el libro, ¿eh? Y cuando el Padre Antonio fue a buscar, San Antonio va a buscar y no lo encuentra. No encuentra su libro y le dice, Señor, que quien se lo haya llevado me lo devuelva. Y aquel muchacho que ya iba bien lejos, de repente empieza a sentir como una necesidad. Yo tengo que devolver esto, tengo que devolver esto. Se devolvió y con la cabeza baja le dijo, Padre Antonio, aquí tiene. Yo fui el que se lo quité. Y él dijo, yo no pregunté quién era. ¿Ve? Él nunca había preguntado quién era. Pero
el santo de los imposibles, el santo de las cosas perdidas. Pero es santo. ¿Por qué? Porque es modelo a imitar. Antonio, el padre Antonio, San Antonio de Padua, es un hombre a quien nosotros podemos imitar, porque era sencillo, era en la vida diaria que vio él a Dios en todas las cosas. Y fue un hombre que dio unos sermones sensacionales, que sus prédicas en las plazas públicas, en todas partes, ¿sí?, colmaron a la gente. ¿Y saben cuántos años vivió San Antonio de Padua? Apenas 35 años. Y con 35 años deja este legado que después de tantos años todavía lo seguimos recordando. San Antonio de Padua estaba seguro que ese amor que él le tenía al niño Jesús, que ese amor que él le tenía a la Eucaristía, era lo que hacía grande a la gente. Y en medio de una gran humildad él se ponía en manos de ellos, en manos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y así llevó toda su vida hasta los 35 años, tiempo en que murió un 13 de junio. ¿Sí? Por eso el 13 de junio se lo dedicamos a San Antonio. Y ese 13 de junio se bendicen los panes y se da el pancito de San Antonio. ¿Por qué? Porque el pan de San Antonio es importantísimo, porque él alimentó a cantidades de gente que le faltaba alimento y él se dedicaba también a eso. San Antonio, un hombre entregado por completo a Dios, porque él sabía que con Dios siempre ganamos. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti.